Bienvenidos a Análisis PM, como todos los lunes, con Hugo Alconadamón, los lunes del 2017 por lo menos. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Bien? Buenas noches, Juan. Bien. Bueno, el tema que nos convoca una vez más es el submarino del Ara San Juan y tenés información para sumar al respecto. Sí, que vamos avanzando en un terreno que cada vez se va poniendo más incierto, Juan. Y por primera vez, y yo acá quiero remarcar un punto, el trato comunicacional de la Armada ha sido muy bueno. Sí. Y yo creo que algunos se sorprenderán, como hay críticas que si están ocultando información o no, y estaremos hablando de esto, pero en líneas generales el trato de este señor, Enrique Balbi, ha sido profesional. Y la verdad que es muy meritorio su trabajo de todos los días enfrentar a múltiples periodistas y a su vez encarar conferencias de prensa con preguntas abiertas, inesperadas. Esto que debería ser una obviedad en Argentina es una rareza y es para felicitar que la Armada lo haga. Claro, porque estábamos más acostumbrados a que lean un comunicado y nada más. Y se terminó y no hay ni preguntas ni nada. Preguntas ni nada. Entonces, la verdad que es un punto muy meritorio que la Armada acepte, vamos a definirlo de este modo, el riesgo o la incomodidad de todos los días someterse a preguntas de periodistas que tienen múltiples dudas, que transmiten muchas veces las dudas que a su vez tienen o la sociedad, o los familiares, o los editores, o quien fuere. Y también la exposición de Balbi, menor el dato, pero la exposición diaria demuestra cómo él se ha ido desgastando físicamente. Sí. Por lo que significa cómo está Balbi a cómo empezó. Un hombre que, bueno, hasta parece que ha perdido peso incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, igual es profesionalmente, como decís vos, es para destacar. Sí. De todas maneras, la Armada dijo que tienen serias dudas de que se encuentre el submarino. Sí, por primera vez, Juan, plantean la hipótesis, la posibilidad de que nunca se sepa qué pasó con el submarino. Y en esto, por supuesto, que ya empiezan otra vez las teorías conspirativas, que si en realidad hubo un ataque, que si en realidad lo están ocultando. Y esto es, con sus paralelos y sus diferencias, algo similar a lo que pasó en el caso Maldonado. Hay que avanzar con mucho cuidado, hay que tener mucha delicadeza en los comentarios que se hacen, porque si no empiezan las hipótesis disparatadas. En el caso de Maldonado, que si estaba en Chile, que si estaba en Entre Ríos, que si estaba en Salta, que si lo habían transportado en auto. Sí. Y en definitiva, en este caso lo que está planteando la Armada es, este submarino es un submarino de guerra, un submarino que está diseñado para tratar de pasar desapercibido, un submarino que además no tiene una caja negra, un submarino que a su vez, si se posa en el fondo del mar, no lo enganchás. Si desactivan todo lo que tienen que desactivar, ya está. Si ahora te tenés que poner a buscar un submarino que fue diseñado para que no lo busques y no lo detectes, se complica. Entonces, por primera vez, la Armada plantea la opción, justamente como una aguja en un pajar. Hay que buscar un submarino en el medio de un océano. Por supuesto que la premisa es obvia, están buscando más o menos por los parámetros, las coordenadas de donde en teoría fue la explosión. Y allí están centrados. A su vez, en los últimos días han detectado no menos de 6 puntos en los cuales han encontrado hipótesis. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Es distintas formas en las cuales intentan rastrear lo que está allí, en el fondo del mar, para a su vez determinar si en efecto es el submarino o puede ser algún otro buque. ¿Y por qué digo esto? Porque a su vez hay múltiples ocasiones en las cuales los buques, por ejemplo los barcos pesqueros, se van a pique. Esto es poco conocido, pero en ocasiones incluso los propios tripulantes de esos buques pesqueros los mandan al fondo del mar. Y el motivo es porque no quieren sensacionados, no quieren que se vea lo que tienen dentro, porque incluso prefieren mandarlo a pique y después intentar cobrar el seguro que tener otro tipo de problemas. Claro. Esto lleva a que en ocasiones los lugares donde estos barcos fueron a pique se sabe dónde están. Entonces uno pasa con un tipo de rastreo y puede detectar, y por las coordenadas dice, bueno, aquí estaba tal o cual pesquero, bien, listo, descartado. Hay otras ocasiones en las que no, entonces tienen que determinar si lo que está allí abajo es el submarino o no, para que a su vez sepan, durante los últimos días, de los 6 hipótesis posibles, ya 3 fueron descartadas. Quedan las otras 3, que a su vez tienen, como marca aquí, distintas profundidades. Esas profundidades a su vez dificultan su análisis. Claro. Es muy distinto, es una obviedad, pero es muy distinto rastrear algo que está a 100 metros de profundidad que algo que está a 1000 o 2000 o 5000 metros. De hecho, está por venir 2 buques. Eso, claro. Uno ruso
y el otro es norteamericano, que están capacitados para rastrear en el fondo a 5.000 o más, 6.000 metros de profundidad. Con lo cual, a su vez, imaginen la dificultad que es allí abajo. El otro punto que también dijo Juan, hay que remarcar en esto, Balbi insiste una y otra vez en que, número uno, esto se trata de una falla, no de una emergencia. ¿Por qué remarca esto y que parece para algunos lo mismo y no son sinónimos una y otra palabra? Falla es que vos podés tener un problema, pero que es más o menos solucionable, que vos además lo podés emparchar y vos podés continuar con tu camino. Emergencia es cuando te ocurre algo que vos no pudiste prever y que te supera y que por lo tanto terminás en serios problemas. Es el primer matiz. Y el segundo es que insisten en aclarar que acá no hubo un ataque externo. ¿Por qué digo esto? Y vos, Juan, lo hemos visto, que incluso están circulando todo tipo de comentarios por las redes sociales que una vez más sirven para alimentar todo tipo de mentiras, versiones, locuras. Es la posverdad, es notable y vos y yo lo hemos vivido, Juan. Sí. ¿Cuántas veces la verdad circula a una velocidad y la mentira circula muchísimo más rápido? Sí. Y voy a dar un ejemplo paradigmático que ha sido estudiado alrededor del mundo. Cuando fueron aquellos incidentes, ¿te acordás, en Londres? ¿Cuáles? Hace muchos años, hace 3, 4 años, hubo unos incidentes en Londres y demás. En aquel momento... ¿Con el G20 o...? Sí, circuló en su momento una versión que durante esos saqueos, incidentes y demás, habían soltado un tigre del zoológico de Londres. Sí. ¿Te acordás? Sí. Era mentira, mentira. Pero como todos no consideraban notable esa novedad, esa versión, todos empezaron a desperdigarla. Y cuando todos empiezan a desperdigarla, todos creen que es cierto porque todos lo dicen. Y no es verdad. Entonces, en este caso, también hay que remarcar este punto. Esta explosión hay que ver por qué se produjo. Pudo ser una implosión. Hay técnicos especialistas en los sonidos subacuáticos que están analizándolo, tanto aquí como en Estados Unidos. Ahora bien, como una cuestión de mero sentido común, que lo hemos hablado varias veces fuera de micrófono con otros colegas. Si aquí hubo un ataque externo, es decir, por ejemplo, un torpedo que golpeó sobre la carcasa del submarino e ingresa, así como ingresa agua, tiene que salir objetos. Claro. Alguno de esos objetos, de esas decenas, cientos, miles de objetos que pueden salir de un submarino, debería flotar algo. ¿Qué podría llegar a ser? ¿Un chaleco salvavidas? ¿Una balsa? ¿Algunos papeles? ¿Unos lápices? Voy a decirlo de manera brutal. ¿Algún trozo de un cuerpo humano? Algo debería flotar. Nada apareció. Hay decenas de aviones, barcos, helicópteros desplegados. Nadie encuentra nada durante las últimas semanas. Demasiado. De todas maneras, todavía hay sospechas de que la Marina y el Ministerio de Defensa, ¿la Marina le oculta información al Ministerio o no, o ya no? Esta es una de las dudas que está tratando de resolver en este momento la jueza federal Marta Yáñez, que a su vez se apoya en algunas sospechas o recelos recíprocos que existen todavía hoy entre el Ministerio de Defensa y la Armada, y entre funcionarios políticos del gobierno y la Armada. Es un proceso que comenzó de manera tenue cuando la Armada, a su vez, siguiendo su protocolo de manera correcta, no le informa al Ministerio de Defensa durante las primeras horas, porque estaban verificando si no era un mero problema de comunicación con el submarino. Luego se informa y a partir de allí comienza la relación entre Armada y el Ministerio de Defensa. Se abre el proceso SAR, que es el Search and Rescue, es decir, la búsqueda y rescate, pero la jueza en este momento lo que ha planteado es: yo estoy recibiendo información que por momentos no necesariamente es contradictoria, pero por lo menos no es la misma entre el Ministerio de Defensa y la Armada. Por ejemplo, sobre qué es confidencial y qué no lo es. Así que vamos a empezar por lo básico. Tráiganme todo. Claro. Más aún, lo que ya plantea la jueza es que necesito que me manden todas las comunicaciones que hubo entre el submarino y las distintas bases, claro, exacto. La base de Ushuaia, la base de Mar del Plata, todos los puestos intermedios, lo que haya llegado a Buenos Aires, mándenme todo. Empezaremos a revisar. Y acá hay que aclarar un punto. La jueza no está averiguando una eventual comisión de delito. Por ahora solamente está tratando de determinar qué ocurrió. Si luego ocurre que hay un delito, claro, es otro paso. Esto es algo similar, vieron ustedes, espero que nunca lo hayan tenido que padecer, cuando por ejemplo una persona fallece en su domicilio. Se abre una suerte de investigación, claro, para determinar cómo murió.
Si la muerte fue una muerte natural, se terminó, se cierra y listo, se entierra el cadáver y demás. Ahora, por el contrario, si se detecta algo anómalo, se inicia una investigación más profunda para determinar si en realidad se trata de un homicidio. Bueno, en este caso es algo similar. La jueza está haciendo la investigación protocolo que corresponde para determinar qué pudo haber ocurrido con el submarino. Muy bien. Hasta acá el submarino, Hugo. Vamos a hacer un corte y enseguida Hugo Alconada-Amor nos va a contar más sobre el ventilador Van den Broele. Hoy declaró Alejandro Van den Broele, prendió el ventilador, ratificó lo dicho y igual hay secreto de sumario, pero Hugo tiene datos, ya venimos. Alejandro Van den Broele es el supuesto, por ahora supuesto, testaferro de Amado Boudou, el ex vicepresidente, en la compra de Chicón y también en aquel contrato con la provincia de Formosa. Hoy declaró, ratificó lo dicho. Sí, él lo que ha planteado hasta ahora es una primera confesión, que fue la confesión madre que está bajo secreto de sumario, que además es con la cual él da el paso de convertirse en arrepentido. ¿Vos publicaste el caso Chicón y cuándo? Uy, me ganó Nico Viñaski en Clarín el 8 de febrero de 2012, nunca olvidaré esa derrota. No, es una forma de decir, con Nico somos amigos. De hecho, no nos conocíamos y a partir de este caso, de todo lo que amigos. Muy bien. Sufrimos juntos, nos terminamos convirtiendo en amigos. Muy bien los dos. Competimos a muerte, pero nos hicimos amigos. Y la primera nota fue el 8 de febrero de 2012. Y desde entonces que venimos publicando, recibimos todo tipo de desmentidas durante muchos años. Claro. Y finalmente este señor se dio vuelta y un buen día decidió dar el paso y convertirse en arrepentido y empezar a colaborar. Cuando se sacó el cálculo que se le venía la noche y que tenía que abrir la boca, que en esto lo que a mí me están contando que influyó muchísimo la familia Van den Broele, que es una familia que a mí me dicen que es una familia, una buena familia, una familia con valores, y en un momento le dijo, basta Alejandro, se terminó, hay que asumir las consecuencias de los actos. Bien. Y ahí es donde dan este paso. ¿Hablaste con él? Él nunca aceptó hablar conmigo. Hablé varias veces por teléfono con él y siempre me cortó. Bueno, pero... No, me cortaba. Era, hola, sí, pac. Le mandé mensajes a través de varios de sus abogados, nunca aceptó y ahora es imposible, porque está en el régimen de protección. Con los abogados, Juan. Con los abogados, sí, todo el tiempo hablaba. Obviamente que con las limitaciones propias de un abogado defensor, que a su vez, en un primer momento propio de su trabajo profesional, tenían que defender y negar absolutamente todo, y múltiples ocasiones en las cuales además por una cuestión de secreto profesional, que es súper entendible, tampoco podían contar demasiado. Pero sí, he hablado con ellos. Bueno, ratificó entonces los dichos que son los más importantes. Que aquí hay que dividirlos en tres ejes, Juan. Porque recordemos que uno puede ser arrepentido o puede arrepentirse durante la etapa de instrucción, es decir, cuando la investigación comienza a caminar. Ya cuando llega a la Cámara y después al Tribunal Oral, ya no se puede, porque así está previsto en la ley. Con lo cual, quienes nos están viendo ahora, Juan, podrían decir, ¿y entonces por qué Van den Broele se da vuelta ahora si ya está en la instancia oral? Ese es uno de los ejes, que es el caso Chicone. Pero también tenemos el segundo eje, que es la causa por enriquecimiento ilícito de Boudou, más todo su grupo y entorno familiar y social. Y la tercera, que es la investigación por la comisión millonaria que cobró Diolfan por el gobierno de Formosa a cambio de un supuesto asesoramiento, Juan, en este canje de la deuda, ¿sí? Ahora bien, entonces lo que hace Van den Broele es, yo puedo contar sobre el caso Chicone y aunque no me puedan descontar o reducir mi condena en ese caso, me la van a terminar dándome un visto bueno, porque yo también puedo dar información sobre enriquecimiento y sobre Formosa. Bien. Y allí fue. Bien. Ahora vamos a ir al caso de Infran, pero básicamente lo que él ratifica es que se asume como testaferro. Es muy interesante porque cuando hablas con su entorno, aún niegan que él sea el testaferro. Te lo definen con una figura jurídica que es la de gestor de negocios, que no es lo mismo, pero que en la práctica es el hombre que se presenta a nombre del otro para hacer los distintos gestores. Que lo que es interesante sobre este caso, Juan, es, uno, ¿qué negocios? Y aquí vamos entonces, entramos de lleno. Primero, al de Formosa. Recordemos algo que ya han escuchado quienes nos están viendo, que es la factura 003 de Diolfan
que en la práctica fue la primera, porque las anteriores dos fueron anuladas. Por lo tanto, el primer negocio, el primer dinero que cobró Diolfan fue por una asesoría que jamás hicieron con Formosa para hacerle una suerte de asesoría en la reestructuración de la deuda pública provincial que mantenía con el gobierno nacional. Y que en la práctica lo único que hicieron fue canalizar, esto lo admite él, una coima que cobró Vudú y su socio, José María Núñez Carmona. Y hay 2.2 millones de pesos, que ahora 2.2 millones de pesos es poco más de $1 millón, pero en aquel momento era mucho más. Y hay 2.2 millones de pesos que así como llegó a Diolfan, volvió a por lo menos un señor que se llama Martín Cortés, que era funcionario ejecutivo del Banco de Formosa y que en la práctica era el operador en Buenos Aires de Gilles-Infran. Entonces la pregunta es, ¿esto era el retorno del retorno? Y en ese caso, ¿el dinero terminaba en las manos de Martín Cortés o llegaba más arriba? A Infran. Y allí llegamos al señor Gilles-Infran. Sí, que como todo en su vida, en las sombras declaró cuando nadie se lo esperaba. Fue a tribunales a la tarde. En efecto, él tenía que presentarse a declarar en tribunales hoy. Y que en la práctica lo que hizo fue mandar primero a un allegado, preguntar si podían adelantar la declaración. Al mismo tiempo argumentó, estoy acá en Buenos Aires por la reunión del G20, y que en definitiva logró que se le adelantaran para el viernes, cuando nadie lo esperaba, a las 3 de la tarde, fuera del horario de tribunales. Claro. Y más aún, se presentó, no aceptó preguntas, entregó un escrito y se marchó. Tuvo la mala suerte que como hay periodistas acreditados en tribunales que uno lo vio pasar subiéndose al ascensor, unió ficha y dijo, el gobernador debe estar acá por arriba, y allí lo encontraron. Bien. Así que Él niega que el Banco de Formosa sea un banco público en su totalidad. en efecto, lo que plantea es, en definitiva, es un banco privado, que sí hay un representante por la provincia, pero hay que ver cómo fue esta historia, y se despega incluso por el lado del Banco de Formosa y por el lado del el FONFIPRO, el Fondo Fiduciario Provincial, que es la que entrega el dinero. En definitiva sería que tanto el que le pagó la comisión a Diolfan como aquellos que recibieron el retorno del retorno, él dice, no tienen ningún vínculo conmigo. Bien. Las vueltas de la vida, Juan. Esta historia es muy interesante porque al final en Formosa también se había desarrollado, corrijo el verbo, se había simulado una investigación judicial que por el apuro que tuvieron en cerrarla, en vez de hacer los pasos correctos para generar el sobreseimiento, se apuraron tanto y tanto lo quisieron esquivar al gobernador Infran que en vez de llamarlo indagatoria para después sobreseerlo, ordenaron directamente el archivo. En definitiva, para que lo entiendan quienes nos están viendo ahora, hay dos caminos posibles en tribunales. Uno, si no llamas indagatoria, te lleva al archivo. El otro, si llamas indagatoria, te pueden llevar al procesamiento o al sobreseimiento. Claro, tiene que ir a tribunales, pero si lo haces y te sobreseeren, se terminó. Si por el contrario, para evitarle el primer dolor de cabeza de llamarlo a tribunales, vas por el archivo, se puede reabrir. Y esto es lo que pasó aquí. Tanto se apuraron en Formosa por no causarle dolores de cabeza a Infran, que terminaron causándole un dolor de cabeza mayor. Tener que venir a Buenos Aires a declarar. ¿Y en qué situación se encuentra Jorge Brito, el banquero, quien supuestamente le pagaba un sueldo a Van den Brule? Bueno, es muy interesante porque para Brito está viviendo uno de los meses más complejos de sus últimos años, muy incómodo, ha tenido que pedir licencia en el Banco de Macro, pero por otro lado tuvo un gran alivio. El primer gran alivio, ¿cuál fue? No quedó detenido. Brito temía quedar detenido por el caso Chicone. ¿Por qué es esto? Porque recordemos cuál es el motivo por el cual el ex vicepresidente Amado Vudú quedó detenido. Porque el juez federal Ariel Lijo se apoya en esta doctrina nueva judicial que establece que si hay un riesgo y un poder latente de que la persona pueda llegar a obstruir la justicia con un poder remanente, en ese caso debe ser detenido. Ahora bien, si esto ocurrió con Vudú, que ya no es funcionario, lo que estamos viendo ahora es que Van den Brule dijo en tribunales que
Brito no solamente le pagó una manutención mensual, sino que además le pagó los honorarios de su abogado para mantenerlo callado y defenderlo. Con lo cual lo que tendríamos aquí es la causal, eventual causal de obstrucción de justicia. Vamos de nuevo, Juan, si querés. Si por esa posibilidad de obstrucción de justicia Vudú quedó detenido, ¿qué ocurre con el banquero Jorge Macri, Jorge Brito, del Banco Macro, que a su vez sigue en libertad? De hecho, Brito llega a tribunales temiendo quedar detenido. Se presenta, entrega un escrito y se retira. Y allí quedó. Tampoco contestó preguntas de ningún tipo. No contestó preguntas y más aún. Lo que queda ahora por responder es 2 puntos. El primero, Alejandro Van den Broek prometió que va a presentar otro escrito con más detalles. Número 1. Y número 2, se ha llamado a declarar a un abogado, Juan. Este abogado se llama Francisco Sguera. Sí. Este abogado fue uno de los abogados que colaboró con Van den Broek. Lo que se sospecha es que el que le pagó los honorarios a este abogado no fue Van den Broek, sino que fue Brito. ¿Amado Vudú tenía la esperanza por estos días de que se reviera su detención? Sí. Y tuvo un rechazo por las cámaras y por lo tanto debe continuar detenido. Bien. Es este planteo el que Vudú tiene, y tiene lógica, que dice, ¿por qué yo estoy detenido? ¿Por qué me detuvieron del modo en que me detuvieron? Y además con el escrache que le hicieron descalzo y demás, mientras que hay otros que siguen en libertad. Esto es una historia que va a tener varios capítulos más, porque tenemos también al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que se desmarca de esta historia diciendo, esta no es mía, esto es de Vudú. Y aquí a su vez viene una larga Pero ya tiene impedida historia. la salida del país, Echegaray. Sí, y hay una larga historia entre Amado Vudú, que algún día, Juan, si querés, la vamos a contar, Bueno. y Ricardo Echegaray. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata, cuando ambos militaban en UPAU, que era el brazo universitario de la UCD, y no solamente eso, Vudú era de la UPAU por Ciencias Económicas, Echegaray era de UPAU por la Facultad de Derecho, y ambos competían por ver quién sumaba más puntos, tanto dentro de la UPAU como de la UCD. En los tiempos, recordás, de Adelina D'Alessio de Viola, el intento de algunos miembros de la UCD por superar a su maestro, que era Álvaro Elzagaray, y Ricardo Echegaray en aquellos tiempos hacía comentarios que hoy, si se supieran, muchos se agarrarían la cabeza con sus comentarios sobre apologistas de la dictadura militar. ¿De Echegaray? En efecto. ¿Hay un récord de esto? Hay múltiples testimonios y hay algunos documentos. El problema es que muchos de ellos todavía no ven la luz. Sé que existen, algunos de ellos yo los he visto, pero el que los tiene no lo larga. No los larga. Bien. Por lo tanto, Vudú seguirá detenido, la tobillera tampoco prosperó para él. Por ahora no. Y hay que ver ahora cómo avanza la investigación sobre otros jugadores. Jorge Brito, Yildiz Fran, Ricardo Echegaray, Máximo Lanuse, un hombre poco señalado, pero que era un lugarteniente de Jorge Brito en el Banco Macro, que después pasa a la ex Chicone Calcográfica, el abogado Francisco Sguera y varios más. Bien. ¿A todo esto Chicone? Chicone, la empresa. La empresa está estatizada, quedó en manos del Estado Nacional, bajo la promesa... Vía el Congreso, ¿verdad? Sí. Ahora recuerdo. En efecto, la verdad es que primero se interviene a los 6 meses del escándalo y que en aquel momento el gobierno nacional anunció que a la Argentina, al Estado, le costaría 0 el tomar el control de la ex Chicone Calcográfica porque iban a compensar lo que debía de impuestos con lo que valía la compañía. Eso resultó falso. Estamos hablando que al Estado Nacional, Chicone Calcográfica le está costando cientos de millones de pesos. Muy bien. Gracias, Hugo, como siempre. Que tengas buena noche.